por invitarme a participar y gracias también al resto de ponentes y a los participantes, ¿no? Los que estáis ahí al otro lado. Voy a intentar ser breve para ver si conseguimos tener un ratito de preguntas y debates, que ya veo que en el chat hay movimiento. Y yo os voy a hablar pues un poco de un proyecto que en realidad lleva muy poquitos meses, o sea que básicamente os voy a explicar un poco el planteamiento y objetivos, pero digamos que los resultados o los frutos de este proyecto van a tener que esperar un pelín, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante planteároslo y compartir con vosotros esta idea que acabamos de poner en marcha, ¿no? Es el proyecto Green el Green Bee, lógicamente, es el acrónimo, ¿no? Digamos que el título largo y que responde un poco a los objetivos es el que aparece ahí: restauración de vías pecuarias, entendidas como infraestructuras verdes para la conservación de abejas silvestres en espacios de la Red Natura 2000. Es un proyecto que coordinamos desde la Universidad Autónoma de Madrid, desde el Departamento de Ecología, y que está cofinanciado por la Fundación Biodiversidad. En esta muy breve charlita, ¿no?, que os voy a contar en 10 minutillos, lo que voy a plantearos es los objetivos principales que perseguimos en el proyecto, dónde y cuándo vamos a ejecutar, digamos, este proyecto, esta idea, cómo lo haremos y los futuros pasos, ¿no?, las próximas etapas que tenemos pensadas hasta la finalización del proyecto. Entonces, para aterrizar un poco, ¿no?, el objetivo principal del proyecto Green Bee es, por un lado, promover la restauración ecológica de las vías pecuarias para potenciar su rol en la conectividad territorial, ¿no? Es decir, que estas vías pecuarias puedan actuar como reservorios de biodiversidad, en concreto de la diversidad relacionada con las abejas silvestres, y proveer conectividad ecológica dentro de espacios de la Red Natura 2000. Digamos que lo de focalizarnos en la Red Natura 2000 tiene que ver con una cuestión estratégica, ¿no?, de conservación a nivel nacional y también a nivel europeo, que se está potenciando, ¿no?, especialmente a través de estas herramientas que se llaman o se denominan infraestructuras verdes, ¿no? Que ya os hablé a los que estuvisteis en la primera jornada del curso. Ya os hablé de que esto de las infraestructuras verdes es un concepto un poco abstracto, promovido desde la Unión Europea, pero que entendemos que un elemento en el paisaje como las vías pecuarias encaja muy bien, ¿no?, con esta idea de conexión, que al final es de lo que se trata, principalmente las infraestructuras verdes, de conectar espacios relativamente alejados que pueden incluso atravesar matrices bastante hostiles, ¿no?, en el territorio. Entonces, para llevar a cabo este objetivo principal tenemos algunos objetivos específicos, ¿no? El primero de ellos es evaluar el estado de conservación de la red de vías pecuarias, en este caso los tramos que hemos seleccionado, y que estén funcionando, que puedan funcionar como estas infraestructuras verdes, en este caso en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, que era... Os mostraré un mapita por si no lo tenéis ubicado. En realidad es un gran desconocido este parque regional y nos hemos centrado en él precisamente por lo que os decía, ¿no?, porque cumple unas características muy peculiares en el sentido de que tiene una red de vías pecuarias, como toda la Comunidad de Madrid, muy, muy densa, pero que además se encuentra situado en una matriz pues bastante agrícola, bastante intensificada, por lo que las vías pecuarias en esta zona tienen un potencial muy interesante, ¿no?, para conectar y para ejercer de infraestructuras verdes. El segundo objetivo específico que nos planteamos es definir, digamos, como primer paso, ¿no?, la estrategia de restauración que vamos a desarrollar en este proyecto y ejecutar las actuaciones teniendo en cuenta siempre las recomendaciones que se desarrollan en la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la conectividad y restauración ecológica, ¿vale? O sea, nosotros en Green Bee nos centramos mucho o nos basamos mucho en los preceptos de la restauración ecológica, que son varios, pero que uno de los principales es la mínima intervención posible. Es decir, lo que tratamos es de dar un empuje a una estructura, como en este caso son las vías pecuarias, pero el mínimo posible para que de una forma lo más autónoma posible consigamos que al final el sistema vuelva a funcionar de una manera sostenible, ¿no? Ese es el objetivo último, por decirlo así.
Otro de nuestros objetivos específicos es, lógicamente, testar las intervenciones de restauración que vamos a llevar a cabo en el proyecto, es decir, verificar mediante una serie de muestreos que ahora os nombro cómo de efectivas o no son nuestras intervenciones. Es como el primer paso, ¿no? También lo ha comentado Ana, ¿no? Lo ha desarrollado muy bien, como en cada proyecto necesitamos de alguna forma testar si nuestras acciones están teniendo o no el efecto que deseamos, ¿no? En este caso sobre un aumento de la biodiversidad de polinizadores de abejas silvestres, que es el foco principal de Green Bee. Y por último, también hay una pequeña pata, ¿no?, más relacionada con la divulgación y la comunicación del proyecto. En este sentido, tenemos previsto realizar algunos voluntariados, por supuesto, algunos eventos de comunicación, participación en congresos o en jornadas como esta, ¿no?, para un poco dar a conocer no solo el proyecto, sino pues las abejas silvestres y el rol que ejercen, ¿no?, en los ecosistemas, que muchas veces es bastante desconocido. Entonces, como os decía, ¿dónde desarrollamos el proyecto? Pues en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Lo he puesto ahí un mapita porque lo que nos estamos dando cuenta es de lo que os decía, ¿no?, que es un gran desconocido, pero que tiene una potencialidad muy grande. Entre otras cosas, aparte de por lo que os comentaba de la estructura de paisaje en la que se integra, está además relativamente cerca de núcleos de población desde pequeños a medianos o incluso grandes, ¿no? Es decir, hay un punto ahí de conexión con la sociedad bastante fácil, digamos, ¿no? O con muchas potencialidades, y nos pareció muy interesante intervenir en, en este elemento de la Red Natura 2000. La duración del proyecto es muy cortita, muy a nuestro pesar, como tantos proyectos de investigación que se quedan cortos, ¿no? Pero en este caso pues lo iniciamos el año pasado, en un año complicadísimo, como imaginaréis, en la que ir al campo era casi misión imposible, pero bueno, al final conseguimos hacerlo y se extiende hasta principios de año de 2022. Es decir, que tenemos muy poquito tiempo, apenas 2 años para llevar a cabo este proyecto. Pero bueno, digamos que como este proyecto se integra en otro, bueno, se integra, de alguna forma enlaza muy bien, ¿no?, con otro proyecto un poco más grande, el Life Cañadas, que llevamos a cabo también en el departamento y que tiene que ver también con restauración de vías pecuarias, y este proyecto sí que se alarga hasta 2024, pues nos atrevimos, ¿no?, a pesar de que es un tiempo pequeñito, nos atrevimos a plantear este proyecto porque sabemos que luego tenemos un margen ahí para hacer un seguimiento de las actuaciones, ¿no? Entonces, empezó en mediados de año 2020. Lo que hicimos fue, en un primer lugar, seleccionar los tramos y diseñar las restauraciones. Y ese primer muestreo, que ahora os diré, digamos que nos permitió hacer una radiografía del estado de las comunidades de abejas previa a las intervenciones, que eso es siempre muy importante para el seguimiento. En este año 2021 lo que estamos haciendo es llevar a cabo las restauraciones y hacer posteriormente un monitoreo de esas comunidades de abejas. Y por último, en 2022 repetiremos otra vez el muestreo para ver si a lo largo de 1 y de 2 años ya obtenemos algunos resultados positivos, ¿no?, con nuestras intervenciones. El cómo lo hicimos, pues no me voy a enrollar mucho porque por suerte ya os han contado, bueno, Jorge y Ana también lo ha comentado, ¿no?, algunas de estos métodos más habituales de muestreo de abejas. Como os digo, hicimos un primer diagnóstico de las comunidades de abejas presentes en los 15 tramos que seleccionamos de vías pecuarias el año pasado. Fue durante el verano, como podéis ver por las imágenes de vegetación seca. Digamos que no es quizá la mejor época el verano para a lo mejor capturar toda la diversidad que sí podrías encontrar de una forma fácil en primavera, pero bueno, sí se pueden hacer muestreos en verano, encuentras diversidad, y además el año pasado tampoco tuvimos mucha opción, o sea que bueno, lo hicimos finalmente en verano, que es cuando se pudo hacer. Y como os decía, los muestreos de seguimiento, de monitoreo, los vamos a repetir tanto este año como seguramente en 2022, como os decía, y en 2024, como aparece ahí, por lo que os comento, ¿no?, porque tenemos digamos, la cobertura del otro proyecto un poco más ambicioso, que se extiende hasta 2024.
lo que hicimos fue en cada uno de estos tramos instauramos estos muretes de piedra seca, tres fragmentos en concreto, que de por sí son elementos que actúan como reservorios de biodiversidad de muchos grupos distintos, ¿no? Desde micromamíferos hasta todo tipo de anfibios, por supuesto muchísimos insectos. Y bueno, también de abejas polinizadoras, ¿no? En nuestro caso, pues eso, lo que hicimos fue instaurar estos 3 muretes en cada uno de los 15 tramos seleccionados. También seleccionamos tramos sin muretes y sin restauración ninguna para comparar, que también es algo que ha explicado muy bien Ana, ¿no? Siempre que hacemos una intervención en el territorio, si lo que queremos es luego verificar si ha funcionado o no, necesitamos tener tramos comparables en los que no hemos intervenido, ¿no? Lo que llamamos controles. Entonces, en nuestro caso, también tenemos esos tramos de vías pecuarias en los que no hacemos ninguna intervención, pero que también vamos muestreando durante todo el proyecto, ¿no? Para ver hasta qué punto nuestras intervenciones funcionan o no. Además de estas muretes de piedra, lo que hicimos fue sembrar una mezcla de leñosas autóctonas para aumentar los recursos de alimentación, no solo los de nidificación. Ahí veis la lista de especies que seleccionamos, ¿no? y que muchas de ellas tienen un interés muy, muy alto como recurso de alimentación para las abejas silvestres. Y por último colocamos estos nidales de cañas de bambú que lo que hacen es aumentar un poco aún más los recursos de nidificación, ¿no? Es decir, aparte de mantener una vía pecuaria en buen estado, lo que, como decía Jorge, ¿no? Se traduce en que es una zona de suelo no intervenida o no perturbada con actividades, por ejemplo, derivadas de la agricultura, que es el paisaje predominante en nuestra zona. Por lo tanto, la mayor parte de las especies solitarias pueden nidificar en el suelo y es lo que es su preferencia, digamos, pero luego hay unas pocas especies, también de abejas solitarias la mayoría, que tienen una preferencia por nidificar en cavidades a una determinada altura del suelo. Entonces lo que hicimos con estos nidales es de alguna forma ponérselo un poquito más fácil también a esas otras especies solitarias que prefieren nidificar en cavidades para intentar maximizar todo lo posible la presencia de especies silvestres en nuestros tramos de intervención, ¿no? Y por esto es lo que os decía, ¿no? Una vez realizado todo esto en el territorio, que por suerte lo hemos podido hacer y ya está en marcha, ahora lo que nos toca pues, es esperar, ¿no? Para seguir monitoreando y ver el efecto que tienen estas actividades en la comunidad de abejas silvestres. Entonces, ya termino. Como futuros pasos en este proyecto, como os decía, lo que haremos será seguir con el monitoreo de las comunidades de abejas silvestres, para testar el efecto de nuestras actuaciones, analizar también las tasas de ocupación de estos nidales, es decir, no solo los colocamos en los muretes, sino que hacemos un seguimiento para ver hasta qué punto la tasa de ocupación de estos nidales es exitosa o no y qué especies están nidificando en esos nidales, ¿no? Para conocer un poco mejor nuestra comunidad de abejas silvestres. Hacer también un seguimiento de las siembras de leñosas en los muretes de piedra. Nos plantearemos también seguramente hacer muestreos visuales de visitas a flor cuando estas leñosas crezcan, ¿no? Seguramente eso será ya a finales del 2024 porque, como sabéis, necesitan un poco más de tiempo que las especies herbáceas. Y por último, como os decía, ¿no? Participar y, por supuesto, estar abiertos a la colaboración en todo tipo de eventos, ¿no? Relacionados con la comunicación, con la educación ambiental y con actividades distintas de voluntariado, ¿no? Que alguna ya hemos llevado a cabo, aunque en colaboración, como os decía, con el otro proyecto, el Life Cañadas. Y nada más, no me extiendo más, simplemente dejaros ahí mi correo electrónico para, al margen de este ratito que podamos hablar, si alguien tiene cualquier duda, consulta o cualquier cosa que me quiera comentar, por supuesto me puede escribir.